Buenos días, Lice. Buenos días. Hola, Lice, buenos días. ¿Prenderán cámaras, por favor? No Acordarás me acuerdo, Lice, ya me confundí, es que estaba pensando en los términos. Acordarás de lo que le dije. Tendrá a la mano esa información, pero aunque bueno, ya vamos a ver otro tema, pero eso siempre tendrá a la mano. Ahora sí, señor Flores. Que no quiero, no mentira. 8, Lice. Correcto, se dividía en dos grupos. ¿Te acuerdas cuáles eran los grupos? De 4 y 4. No. Ya, correcto. Se dividía en cuatro reglas para los términos, cuatro 4 reglas reglas para las premisas. No. Ya, eso chicos, ese tema o esos pasos nos sirven para validar cuando un razonamiento se basa en el silogismo categórico que planteó Aristóteles. Pero, digamos, si usted se encuentra en una conversación normal, ya que usted pueda aplicar eso, es muy difícil, porque inclusive plantear el silogismo, como usted vio, debe tener ciertas características, no debe basarse en un lenguaje ambiguo, perdón, debe tener siempre tres categorías, entonces nosotros no hablamos normalmente así. Ese tipo de razonamiento me sirve exclusivamente para el silogismo aristotélico. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a analizar va a ser un poco las falacias informales, que son las que más se utilizan y las que usted va a hacer más frecuente en su utilización, bien sea porque las practique usted de manera consciente o inconsciente, o bien porque sea usted el receptor de esas falacias. Entonces, dentro de las falacias, nosotros tenemos que son argumentos engañosos o incorrectos. Dentro de esto, la intención de quien ocupa una falacia puede ser la de manipular a una persona conscientemente, sabiendo que le está haciendo caer un error o en un aprendizaje erróneo, o se puede cometer por omisión. Como yo no domino un tema y me estoy poniendo a hablar sobre X y Y situación, entonces puedo cometer una falacia muy fácilmente. El problema es que son muy sutiles, se camuflan bien y dentro del discurso o como usted vio dentro de la retórica, quedan demasiado bien esas frases, entonces nos cuesta muchas veces detectarla. De igual forma que son algunas categorías que no se establecen muy claramente o que no hay una tipología como tal. Hay diferentes teorías, pero no hay una unificada. Tenemos las falacias formales. Las falacias formales básicamente son dos. O es un error en cuanto a la estructura lógica de mi conclusión. Esto ya lo va a entender mejor con los ejemplos. Aquí tenemos el primer tipo de falacia lógica, cuando acá estamos. Cuando se niega el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Es mi primera premisa. ¿Qué quiere decir con esto? Mi primera premisa, en los ejemplos de abajo, tengo si llueve la calle, se moja. Esa es mi primera premisa. Y mi segunda premisa tengo que es no ha llovido. Entonces, se puede caer una falacia creyendo que porque el segundo evento o mi segunda premisa está negada, la primera por ende se debe negar. Es una falacia creer que si llueve, si llueve, la calle se moja y como no ha llovido, entonces la calle no debe estar mojada. Es falaz creer eso. ¿Por qué? Porque la calle se puede mojar y no necesariamente porque haya llovido. Digamos, yo puedo estar con una manguera y la calle está mojada. Puede que se abrió un hidrante y la calle está mojada. Entonces, no necesariamente un consecuente tiene relación con el antecedente. Hice una pregunta. Dime. Es que ahí está dando, o sea, está muy abierto porque dice, si llueve, la calle se moja. Pero, o sea, simplemente está dando como una alternativa. O sea, no sé cómo explicarlo, pero dice, y no ha Ajá. llovido. Significa que gracias a que no ha llovido, la calle no está mojada, pero porque no ha llovido, si no puede estar mojada, como usted dice, por otra razón. Ajá, a ver, ¿cómo te explico esto? Esto se ocupa mucho en ciencia porque es un error muy común en investigación. Un lindo proyecto que ustedes están desarrollando en campos de acción, me parece que a ustedes les hacen desarrollar investigación.
Un error muy común es creer que cuando no se realiza bien el chi cuadrado o el test student, que son pruebas que me permiten vincular variables, yo puedo relacionar variables tan ilógicas como me parece que ya les había dicho esto una vez, que simplemente porque veo que las personas compran más helado en verano y veo que en verano se aumenta el número de casos de cáncer de piel, entonces yo puedo llegar a determinar que el helado aumenta o provoca cáncer de piel. Entonces, sí, te entiendo en Dice, ese. pero es un factor que está presente, pero que no influye. O sea, es Ya, simplemente... correcto. En ese es el objetivo al que quiero que llegues. O sea, te entiendo muy bien en lo que dices, que es muy abierto en cuanto a las cosas que pudieron haber influido. Pero es básicamente para llegar a esto, para que cuando se establezca una conclusión o se establezca una causa para una acción, no sea por omisión de algo. Entonces, básicamente en esta falacia formal es eso, que por el hecho de que mi segunda premisa esté negada, a mí no me asegura que la primera también esté negada. Como considero que la segunda premisa está negada, se comete este error de creer que la primera también debe serlo y no siempre va a ser el caso. La segunda es la afirmación del consecuente. De igual forma, tengo dos premisas, en este caso P y Q, y si nosotros suponemos que Q existe, entonces nosotros también damos por hecho que sucedió P. Es decir, tengo mi consecuencia que fue perder el año. Entonces, mi mi antecedente lógico sería pensar que Fernando no estudió, cuando realmente pudo haber estudiado, pero eh, perdió el año o perdió su llegó al supletorio por X o Y situación y no necesariamente porque él no se haya preparado. Pudo ser que se preparó, pero en ese momento le dio demasiado nervio, se puso en blanco, no presentó el examen por X y O situación. Entonces, no necesariamente porque exista la consecuencia, la causa determina esa acción. Puede estar relacionado con otro ejemplo. En esto vamos a dejarle para el último. Las falacias no formales. Esto les va a encantar porque se relaciona mucho con el tema de retórica. Entonces, en este tema, mucha atención. No es nada complicado, pero sí son bastantes de identificar. Entonces, este tal vez fue el contenido que a usted le faltó para poder desarrollar retórica. Si usted hubiese conocido estas figuras, se le hubiese hecho mucho más fácil el poder engañar a una persona. Entonces, dentro de las figuras no formales de las falacias, tenemos que son muy complejas poderles agrupar o desarrollarlas, porque básicamente usted ya debe comprender el contenido en el cual se está tratando. Con las falacias formales, usted únicamente lo que tenía que seguir era un razonamiento. A implica B, B desarrolla C. En cambio, aquí en las falacias no formales, usted ya debe estar muy atento al contenido de lo que se dice. Ya importa si A son perros, ya importa B si son gatos, ya importa todo eso. Entonces nosotros tenemos algunos tipos de falacias. Las primeras son las falacias de ambigüedad y tenemos estas tipos de falacias. La primera, la falacia de equívoco, se da cuando yo utilizo un término que tiene un contexto distinto. En este caso, como ejemplo, el fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. ¿Qué término no está teniendo el mismo impacto, por así decirlo, o el mismo significado dentro de esa frase? Les pongo otro ejemplo, como que yo diga, yo me voy de casa o me fui de casa. Listen, según yo creo que de las dos formas, o sea, dice que la muerte es el fin de la vida y por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Creo que es algo que se debe cumplir de alguna, o sea, de alguna forma, de una u otra forma. Ya, no.
¿Algún otro intento? Listen puede ser que, o sea, que la muerte, o sea, no tiene lógica de alguna forma que la muerte es el fin de la vida, algo así. Ya, a ver, en el primero, perfección le ponen como el estado máximo de algo, que sería eso, el ser perfecto. En cambio, en el último, en el cual ya hace la comparación con lo que nosotros como seres humanos vivimos, perfección pasa a ser simplemente como una etapa de la vida. Entonces, perfección es ocupada de dos maneras distintas, o es un término ambivalente. Perfección no se ocupa en la misma medida. Entonces, a usted le hace creer que la muerte tiene un lindo destino final, bonito, pero realmente no es así. Nos gustaría pensar que la muerte es perfecta y todo eso, y cierra un ciclo, pero es simplemente parte del estado de la vida. Con estos ejemplos le va a quedar un poco más claro. De aquí, de igual forma, tiene que identificar, de todos esos 5 ejemplos, hay una palabra dentro de todos ellos que está siendo mal ocupada o que tiene una ocupación doble dentro de la oración. ¿Cuál será? No se queda de todo claro, digamos, si estoy utilizando la palabra casa en el sentido de hogar, si estoy utilizando casa en el sentido del deporte. En el ejemplo 3 está la de velas. No sabes Sí, si Lisen, eso velas de las velas. de Correcto, navegar ¿por qué o la puede ser? vela. Correcto, puede ser la vela que es parte del barco que me sirve para navegar, o puede ser el instrumento que me sirve para encender un fuego y traspasar luz por ahí. Entonces, ahí existe esa falacia de equívoco, porque yo me puedo equivocar en este caso. No sé si es que me está hablando de las velas del barco como tal, que son indispensables para un barco, o me está hablando de que necesita un instrumento para dar luz dentro de ese bote. Las falacias de anfibología, en cambio, se da cuando el razonamiento busca justificar una premisa que ya viene dentro de la conclusión. Es decir, yo no ofrezco ninguna otra antecedente o no ofrezco ninguna otra idea para justificar lo que yo pienso en este caso. O me va a entender mucho más. Es muy similar al sarcasmo, por así decirlo, o a una deducción al absurdo. Con el siguiente ejemplo. Juan tiene un perro. El perro es un animal. Hasta ahí estamos todos claros que eso es correcto. Entonces, si es que yo digo que en mi habitación está ese perro, yo pudiera decir o se pudiese entender que el animal de Juan está en la habitación. Entonces, de ahí de igual forma, estoy diciéndole o estoy mencionando que el animal, el perro, está en la habitación, o estoy dando a entender que Juan es un animal y él está en la habitación. En este caso, ahí, ¿cuál oración está siendo mal empleada? ¿O cuál deja poco claro a qué artefacto o a qué situación se refiere? En la primera se entiende lo que están ofreciendo, lo que están vendiendo. Yo creo que en la segunda, Lisen, porque dice Son unas medias desde vidrio y es para señoras. Dicen, creo que la 3 porque dice un ventilador de bolsillo eléctrico, o sea, eléctrico se supone que debe tener, no sé. Ya, y eso es lo que necesito que descubran. ¿Qué es lo que no está claro? Dicen, ¿por qué no se da a entender si el ventilador es eléctrico o el bolsillo es eléctrico? Correcto, ahí está el error ese. ¿Cómo me quedaría bien estructurado esta idea? Tendría que ser ventilador eléctrico de bolsillo. Eléctrico de bolsillo. Porque si no es lo que dice Maisa, no sé si es que mi bolsillo es el que tiene que ser eléctrico o es el ventilador el que tiene esa característica. De igual forma, algo que sí le iba a ser muy difícil descubrir es el cuarto también. Ahí está un error. La mujer tibetana estaba casada con varios hermanos. Con hermanos hablando del Tíbet, porque a los monjes tibetanos se les trata de hermanos, o entendiéndose como hermanos que tenían un lazo sanguíneo directo. Entonces, ahí no se explica bien si es que ella estaba casada
con monjes tibetanos o estabas casada específicamente con personas que compartían un lazo sanguíneo. La de énfasis es la más fácil, es simplemente utilizar sarcasmo. Dependiendo de dónde usted ponga énfasis o dependiendo de dónde usted utilice tal o cual acentuación de voz, se va a entender el mensaje. Y aquí se produce mucho, es muy ocupado también por candidatos para X o Y puesto público. Fíjese en el ejemplo que está abajo. Hoy usted está feliz. Si hago mucho énfasis en el hoy, usted está feliz y me responde, sí, profe, es que pasó esto. Significa que usted entonces todos los otros días nunca estuvo feliz y está reconociendo de manera indirecta que digamos, este es el primer día que en mucho tiempo se siente feliz. Pero si yo digo únicamente, hoy estás feliz, puedo decir, sí, X, o sea, no es nada que sorprenderse. ¿Más ejemplos sobre esto? No, ya me regresé. Aquí tenemos una casa de arreglos que se jacta de poder arreglarlo todo, en donde no funciona el timbre. En el colegio, lengua es la materia que más le costaba llevar. Esta semana publica su tercer libro. El tercero. Ingrid, ¿dónde estará el sarcasmo? ¿O dónde debo hacer la acentuación para que se entienda el sarcasmo? Creo que es en lo que dice lo del auto para allí hacer bicicleta fija. Ya, pero ¿cómo quedaría? ¿Cómo se escucharía la frase? Una persona que va en auto al gimnasio para allí hacer bicicleta fija. ¿Notaron ahí sarcasmo? No. Ahí la pronunciación fue muy plana, entonces si es que me dicen eso, yo no entiendo el sarcasmo o lo entiendo como algo directo. Entonces en un sarcasmo... Entonces debería, listen, si pongo una persona que va en auto al gimnasio para allí hacer bicicleta fija. Ahí sí ya mejoró bastante en el... No sé cómo explicar eso, sería como el gadejo que se da en la segunda frase para dar a entender lo contradictorio de lo que está haciendo. De igual forma en la cuarta sería una camioneta de la oficina de tránsito parada sobre un lugar en el que está prohibido detenerse. Entonces, en este tipo de falacia, si usted no detecta bien el sarcasmo, que esto le puede ocurrir mucho a las personas que tienen algún nivel del espectro autista, estas personas, por ejemplo, lo toman todo literal. Ellas no pueden reconocer, dependiendo del nivel, no pueden reconocer inclusive cuando algo es broma o cuando algo es sarcasmo. Entonces, si usted se llega alguna vez a relacionar con una persona de este tipo, usted se va a dar cuenta de eso. Si usted le dice, no irás a salir a medianoche desnudo, esa persona lo haría porque esa persona no entiende cuándo es sarcasmo o cuándo es un chiste. Ellos todo lo toman literal y así ellos lo ejecutan. Listen, disculpe, eso no es lo que pasa con las personas autistas. ¿Es pregunta o negación? Es pregunta. Sí, eso es lo que les mencioné, que dependiendo del espectro o el nivel que se encuentren, ellos le toman todo de forma literal. Pero ella no es cuestión auditiva, sino cerebral, psicológica. Pero obviamente es en el caso exagerado. Entonces, chicos, como ya solo nos queda 2 minutos, voy a dar por terminada esta reunión. Ya les mando el enlace nuevo para la siguiente media hora de quienes tengo el número. Por favor, me ayudan compartiendo y de igual forma se conectan. Quienes no estén prendidos con cámara, mejor ingresarán, que ya tienen inasistencia esta media hora conmigo. Fernanda, mientras se siguen conectando, una falacia de énfasis. Cuando decimos la expresión, por ejemplo, no me digas o algo así. Ahí estoy negando. O sea, no, porque cuando lo dices con ironía es diferente. Es que ahí la ironía, más que en el énfasis de cómo pronuncia, estaría en el contexto. Algo así. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Yo. A ver, Rose. Es como que cuando dice, en serio, si no me dices, no te creo, verás.
Correcto, tan lindos que son ustedes en esa edad para tratarse así. Básicamente, esta falacia es eso, por el sentido del sarcasmo. Mauro, una falacia de anfibología. Es que no se dice. Ahí tienes en la pantalla los ejemplos. Eh, ¿Me puede repetir, Licen? ¿Una falacia? De anfibología. Materia de séptimo y sexto año. pero no sé si está bien. Acuérdense bastante cuáles son las palabras homófobas, cuáles son las palabras homónimas. La última, creo, o la primera. Ya vimos ya cuáles de ahí son. Ya te digo, construye un ejemplo a base de eso. Te digo otro ejemplo en el cual quedaría una falacia por anfibología. Digamos, cuando utilizo la palabra casa. Y cuando tú escuchas la palabra casa, tú no sabes si es que me estoy refiriendo al hogar o me estoy refiriendo a la acción del deporte de que es ir a matar animales. Entonces, ahí no se entiende bien si es que me estoy refiriendo al hogar o me estoy refiriendo al deporte. Otra palabra que provoque eso es anfibología. Listen puede ser de la llama. ¿La llama que llama? Ajá, o sea, la llama de fuego y la llama de animal. Correcto, eso sería, revisen, hay un comercial de hace unos 30 años argentino, muy bueno, busquen en YouTube la llama que llama. Sí, se hizo viral, dicen, es la de ¿quién habla? La llama que llama, la araña que araña, esa. No, revisen. Otro error muy común es en cuanto a la composición. Cuando yo considero que el conjunto que tiene X o Y propiedades también las posee todas sus partes. Por ejemplo, dado que todas las partes que conforman la máquina son muy livianas, la máquina en su conjunto también deberá ser liviana. O digamos, como todos los lindos estudiantes de segundo bachillerato, como todo bachillerato tiene un excelente promedio, entonces significa que no hay ningún mal estudiante. La característica que tiene algo en conjunto le traslado a algo en específico y esto no se puede dar. Dentro de esto sí creo que trabajamos este problema mental. Jordi. ¿Puedes repetirme, Lisa? Sí, ¿qué están haciendo? ¿Mate? No. Dime, si tú pierdes un dedo, ¿sigues siendo Jordi? Claro. Si pierdes la mano. También. Si pierdes el brazo. Eso es muy confuso. ¡Cállate, Matías! A mí ya me hizo eso, Calla. es muy confuso. Si pierdes el brazo. También, sigo siendo yo. Si pierdes tus 4 extremidades. No creo que perder una extremidad me haga dejar de ser yo, Lisa. Si pierdes tu cerebro. Sí, sigo siendo yo. Entonces, de aquí, digamos, te preservo en hielo. Te criogenizo, se me va la palabra. De aquí a 1000 años, tu cerebro ya está muerto. Tengo tu cerebro, tengo tus brazos, tus piernas, tus dedos. Si combino todas esas partes, llego a formar quién es Jordi en la actualidad. O sea, a ver, desde el punto que usted dice, en esencia yo no soy, pero ¿Por mi qué? cuerpo sí. Eso, yo te pregunté si es que seguiría siendo Jordi. Yo no te pregunté si ese sería el cuerpo de Jordi. Mi cuerpo sí, pero si nos referimos a en esencia, yo no puedo manifestarme como esencia, como quien dice. Yo no Ya, estoy vivo. entonces, lo mismo en esta situación. Yo no porque, digamos, en este caso, pierdo un dedo, significa que ese dedo va a tener las cualidades que yo tengo. No significa que mi dedo va a tener el alma, si es que usted cree en el alma, si usted cree en el karma no se transmite esas cualidades. Algo en conjunto no se transmite en el océano. Un ejemplo un poco más claro,
Digamos, el océano usted sabe que tiene vida, tiene peces, tiene algunos animales mamíferos, pero no porque yo coja un vaso con agua del océano significa que iba a tener todas esas características de vida, de tanto plantas, animales. No significa que porque algo en conjunto tenga ciertas características, se vaya a trasladar a una parte de eso. Ejemplos con esto, mi primo me enseñó una pieza de su bicicleta que estaba hecha de un material muy ligero. Entonces, por ende, toda la bicicleta debe ser muy ligera. Cuando puede ser simplemente, digamos, que me indicó algo de plástico, pero la bicicleta está hecho en metal, ni siquiera en aluminio. Entonces, obviamente, esa bicicleta va a ser muy pesada. Otro ejemplo, un coche consume menos gasolina y contamina menos que un autobús. Entonces, si todas las personas tuvieran un coche, gastaríamos menos gasolina. Y realmente no pasa eso. Si es que todas las personas tuviesen su propio auto, la contaminación se multiplicaría exponencialmente. Y por último, como cada capítulo del libro tiene menos de 100 páginas, entonces el libro debe tener menos de 100 páginas. No porque un elemento tenga ciertas características significa que se distribuya o que llegue a un conjunto. ¿Cuál es la siguiente falacia? Lo contrario. O sea, dice, Dime. la teoría de descomposición es que no se puede generalizar algo que, o sea, no se puede generalizar algo específico. Si me hablas alzando 2 centímetros la voz, tal vez te llegue a escuchar. Dicen Dime. que si en la anterior, la de descomposición, no es algo así como que no se puede generalizar todo lo que se diga de una cosa, de un cierto objeto. Correcto, pero entendiéndose la generalización como un elemento que es parte de un conjunto. Ya. Con el de distribución es lo mismo, pero vista desde la óptica de al frente. En este caso, el razonamiento busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad simplemente porque esta base lo posee. Como ejemplo, se toma la premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa. Entonces, cualquier parte de la máquina también debe ser pesada, complicada o costosa. Entonces, dentro de esto también se puede mencionar, no me acuerdo si trabajamos de este problema mental. ¿A quién? Eric. Dígame. Tú, pongamos esta situación. Tú eres juez de la Suprema Corte. Te llega un caso en el cual una persona cometió una serie de asesinatos muy atroces, asesinó a cientos de personas, pero este caso sucedió hace 50 años. Esta persona cometió los asesinatos cuando tenía 15 años, los cometió entre los 15 a los 20 años. Esta persona te llega cuando ya tiene 70 años. Yeah. ¿Le condenas culpable por esos actos que hizo en el pasado, sí o no? ¿Y por qué? Se le condenaría por la edad que él tenía, así que yo ya no entraría. Si soy un juez de personas mayores, yo ya no entraría. Si él cometió sus actos de personas menores. Entraría otro juez. No importa, tú eres el que le tiene que juzgar. Yo mismo le juzgo. Sí. Entonces tendría que juzgarle por los actos que él cometió, pero a los años que él cometió, gracias que tiene derechos, digamos, si él cometió esos actos de menor de edad, se le juzgaría como menor de edad. Ya, pero entonces tú sí le harías responsable de esos actos, obviamente teniendo en cuenta todas las sanciones o todos los descargos que tiene ser menor de edad. Claro, pero si hay pruebas, y si no hay pruebas no puede hacer nada contra él. Él es culpable. Ya, entonces, claro. Paul. Mande. Misma pregunta. ¿Le condenarías a esta persona? Sí. ¿Por qué? Porque ya tenía la edad suficiente para estar consciente. Ya, entonces, ¿alguna persona que no le juzgue? Porque hay algunos casos, por ejemplo... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya, una persona cometió asesinatos durante 5 años, mató a cientos de personas. Esos asesinatos ocurrieron hace 50 años. Recién encontraron las pruebas para que pueda ser procesado. Usted es la persona que tiene que decidir si es que va o no va a la cárcel. ¿Le condena a la persona? O sea, según mi parecer, o sea, hay parte que sí, parte que no. ¿Por qué sí, por qué no?
O sea, yo creo que sí, porque aparte de que hayan pasado los años, es como que tiene que cumplir lo que, o sea, tiene que pagar la condena por lo que él hizo. De aquí ya se conectó Soria. ¿O quién más va a ser abogado? Rose, Y, dime. y no, porque creo que con la condena no va a regresar el tiempo a revivir a las personas que mató, ¿no? O sea, Ya, gracias, Monse. Rose, dime, ¿cuál es el sentido de la justicia o por qué se crean las cárceles? Para encerrar a personas que hicieron o cometieron actos injustos, que atentaron contra la ley o contra la propia vida. Entonces, si a mí me tocara ese caso, yo, o sea, sabiendo que él ya tiene 50 años, ya le daría pena de muerte, porque, o sea, ya, ¿para qué? Entonces, ya. Entonces, desde su punto de vista, la justicia tiene un carácter punitivo, es decir, que tiene una, un origen de sanción y nos mantenemos en una ley que surgió hace 4000 años, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, para ustedes, la justicia, el único fin que tiene es castigar a las personas que hicieron algo. Si a mí me robaron, yo te tengo que robar. Si a mí me mataron, yo te tengo que matar. En este caso, usted debe comprender algo. ¿Cómo a una persona se le puede juzgar por algo que cometió hace 50 años? Fíjese usted nomás simplemente en su cambio. Recuerde hace 10 años, cuando usted tenía 5 o 6 años, ¿qué creía de la vida? ¿Cuántos querían ser futbolistas? ¿Cuántos querían ser astronautas o estrellas de rock? O bueno, en su caso ya reggaetoneros. Ahora en la actualidad ustedes tienen un enfoque de la vida completamente distinto. ¿Cuántos de ustedes creían que sus papás eran lo máximo del mundo y que estaban al nivel de Superman? Ahora, ¿cuántos de ustedes ya ni siquiera les interesa que le vean con sus papás? Entonces, ¿cómo nosotros juzgamos a los actos de una persona que cometió hace 50, 40 años, cuando nosotros aceptamos que vamos cambiando en la vida? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Si es que nosotros mencionamos que esa persona merece ser castigada, entonces nosotros estamos diciendo que todas las personas que han hecho o han cometido un delito siempre van a hacer o van a buscar cometer un delito, porque nunca van a cambiar. De igual forma, si una persona no comete un delito, digamos, hasta los 20 años, entonces bajo esa idea, en toda su vida nunca va a cometer un delito. Dime, Mati. Lisa, no sé, yo comprendo que puede llegar a cambiar y no volver a cometer nunca más otro error, pero hay que saber que toda acción tiene su consecuencia y si se equivocó una vez, a pesar de que ya haya cambiado, yo creo que está suficientemente consciente como para darse cuenta de lo que hizo y hacerse responsable de sus actos. Entonces yo consideraría de que sí tiene que pagar por lo que hizo. Porque si no, simplemente estamos diciendo que se olvidó todos los errores que él hizo y no tiene consecuencias. Ya, chicos, bueno, sí te entiendo ese razonamiento. Lo que quiero que me entiendan es eso, que las sociedades no buscan construir cárceles para sancionar a las personas. Ninguna cárcel busca eso. Lo que se busca la cárcel, y es por eso que se cambió el nombre. Los presos cambiaron de nombre a PPL, que son personas prohibidas de su libertad, y las cárceles pasaron a llamarse centros de reformación, porque la cárcel no debe ser la idea, digamos, tengo 15 años, tuve una mala noche, digamos, me emborraché, le robé el auto a mi papá, terminé chocando, maté a una persona. O pongamos el caso de Miller Bolaños, que no sé si usted se acuerde. Miller Bolaños, cuando estaba en Liga de Quito, él se había embriagado, mató a una persona, su hermano también estaba implicado, y si es que le mandaban a esta persona a la cárcel, se hubiese perdido 2 vidas. Se perdió la vida de un médico, porque el que atropellaron fue un médico, y se hubiese perdido la vida de un futbolista. Y si usted se pone a revisar la vida que él ha tenido después de eso, es prácticamente una vida intachable. De igual forma, las cárceles no tienen el sentido de decir, como tú le cortaste el dedo a una persona, yo también te corto el dedo. Jordi, si no me pasas de ese meme o video que estás viendo, te pongo 0. Las cárceles deben buscar formar a las personas. ¿Por qué? Lo mismo, vuelvo al mismo ejemplo. Cometo un delito a los 20 años, me voy 5 años a la cárcel y si es que no busqué reformarme, si la sociedad no me dio esa oportunidad, entonces en 25 años voy a ser una persona que nunca va a conseguir trabajo porque estuvo en la cárcel, porque todos me van a estar viendo mal y obviamente voy a tener que volver a cometer delitos y me llevará otros 5 o 10 años a la cárcel. Entonces, nunca voy a llegar a nada. El sentido de las cárceles es reformar a las personas. Y en esto, revisen cómo están llevándose a cabo o cómo se están castigando, entre comillas,
los delitos menores en los países nórdicos. Ahí ir a la cárcel es prácticamente, a ustedes les llevan una cabaña. Le dan internet, le dan servicios básicos, a usted lo único que le piden es que coseche su propia comida. Y resulta que estos países están teniendo el menor índice de delitos reincidentes. Absolutamente, me parece que es del 70, el 80% de personas que se vuelven a regenerar y se integran correctamente a la sociedad. Pero, más allá de si es culpable o no, lo que quiero que me entienda es que a veces hay momentos de nuestra vida donde nosotros cometemos malas decisiones. A veces hay momentos en la vida donde tomamos mejores decisiones. No por una acción se me puede juzgar toda mi vida. Si en este caso yo les tuviese que calificar su deber por todo el año, ¿sería justo? Algunas personas se han esforzado más o menos en exposiciones, entonces sería injusto que por un año que tiene 200 días, que en el cual usted presenta alrededor de 30, 40 trabajos, yo solo le vaya a calificar uno. Un trabajo no puede determinar si usted aprendió o no. Lo mismo en este caso. Pero, Listen, dime. ¿Cómo es una decisión errónea masacrar a más de 50 personas? ¿Qué tal si esas personas eran futuros Hitlers? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si eran... Y ahí caemos en la falacia de ignorantius. No porque yo no pueda probar algo significa que exista o que no exista. Pero también se tiene que ver bastante la forma en la que asesinó a las personas, porque eso es bastante evidencia, es como evidencia para poder juzgar. Sí, aquí yo no les estoy juzgando si es culpable o no. Lo que les estoy diciendo, lo que quiero que sopesen, es que si a una persona se le puede juzgar por una acción que creía o que hizo hace 50, hace 60 años, cuando usted en un año ha cambiado bastante. Porque le apuesto que si es que le hago leer el escrito que me entregó la primera clase, usted ha cambiado mucho en ¿cuánto? 8 meses. Porque ahí tengo guardados y eso es la actividad con la cual yo cierro siempre mis clases o mis años lectivos. Les entrego el documento que ustedes me escribieron cuando yo les dije, descríbanme quién soy. Y les apuesto que ustedes cambiaron bastante, porque lo que me escribieron es muy distinto a la realidad. Y si les entregara, ustedes se rieran de lo que me escribieron. ¿O me equivoco? Tal vez no. No sé. Ya en esas lindas sonrisas que estoy viendo por el chat ya me doy cuenta de que no me equivoqué. Ni siquiera me acuerdo. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Digamos, igual, imagínense que usted a los 5 años rompió un florero. Es como que sus papás siempre le castiguen por esa acción cuando usted ya tenga 30 años. Entonces, no tiene nada de sentido. Le dicen que es muy difícil debatir contra usted. Es que son dos situaciones muy diferentes, la del jarrón y cometer un error. Bueno, eso cuando haya tiempo y para otra chuma de hacer ese tema, porque ya no estamos atrasando mucho. Una falacia de énfasis. Mica. O sea... Sarcasmo. ¿De énfasis o de composición? De énfasis. Tú no le hagas caso. Ahí. Ay, no sé, Lice, se me fue la imaginación ahorita. Lice, Dime. podría ser de esa que cuando una persona ya le dice la respuesta, es como que la otra persona le dice, casi te pregunto. Amaneciste muy preguntón. Ajá, algo así. Ya. De composición. Señor Erazo, un ejemplo. De composición. Porque una parte tiene ciertas características, significa que todo tiene eso. Chútale. Te doy un ejemplo o una guía. En el fútbol es donde mejor pueden ejemplificar esto. ¿Qué estás tomando, Samuel, que está amargo? ¿Cómo? ¿Qué estás Nada. tomando que está amargo?
Una colada que... me estoy dolido, me han puesto... Borracho creo que está. Listo, ¿ya pensaste? Sí. Un ejemplo. Dime. podría ser. Ahí puede ser que, o sea, hablando como que en la vida de que si tú haces algo malo, eso te juzga de que, o te juzgan los demás de que tú eres una mala persona. Ese es en el de distribución. En el de composición Aquí sería... dice que, digamos, porque un jugador de fútbol es así súper bueno, deducimos que todo el equipo es bueno. Cuando Correcto. Porque Messi es el mejor jugador del mundo, entonces la selección argentina debe ser la mejor del mundo. Es incorrecto. Porque Ecuador, digamos, no sé, tiene a Juanito Acosta, que es el peor jugador del mundo, entonces la liga ecuatoriana es la peor del mundo. No necesariamente, simplemente es un caso en específico. De distribución. Señor Roldán. ¿Me podría repetir, Lice? Un ejemplo de distribución, de falacia por distribución. Cuando se cree que porque algo en conjunto tiene cierta característica, lo demás debe tener. Lice. Dime. ¿Cómo sería en el fútbol? Como decir que igual, o sea, que en un equipo hay unos 2 o 3 jugadores buenos y los demás son malos, o sea, se diría que es un equipo competitivo. Casi. Estuviste muy cerca. Bien estructurado quedaría porque el equipo es el puntero de la liga, significa entonces que tengo a los mejores jugadores de la liga. Y no necesariamente. Puede que tenga simplemente unos 4 o 5 jugadores buenos, el resto más o menos, y tenga 2 o 3 malos. Entonces, no porque un equipo o un conjunto tenga ciertas características, significa que de forma individual sus elementos tienen esas características. Otro ejemplo, no porque yo tenga conciencia, significa que mi brazo, mi mano o mis dedos tengan conciencia. En cuanto a las falacias de contingencia, ¿qué tenemos que desarrollar? Las falacias ad hominem, que es súper fácil, circunstancial y apelación. ¿Qué es la falacia ad hominem? Es cuando ataco a la persona y no al argumento. Y en este sentido no quiero que confunda la falacia ad hominem con el argumento por autoridad. Lice. Dime. Una de esas falacias ad hominem es la famosa de, sí, tengo cara de, ¿cómo se llama? Soy maricón porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. No necesariamente, esa podría ser como la de hombre de paja inclusive. La falacia ad hominem sería, usted aquí no opina porque usted es negro y qué puede tener o qué pensamiento puede tener un negro. ¿Qué es lo que hago? No juzgo o no critico tu argumento. Lo que hago es que critico un aspecto personal tuyo para simplemente desviar el tema por ahí. Lo mismo en este caso. Me dice que una vecina está diciendo que va a haber cortes de luz y yo no juzgo el argumento. Yo no estoy diciendo no puede haber cortes de luz porque estamos en una época de auge eléctrico, porque hay una gran capacidad de infraestructura por parte de la empresa eléctrica. ¿Cuál es el argumento con el que refuto? No le puedo creer porque es borracho. De igual forma, yo no le creo a los venezolanos porque ellos vienen acá a robar al país. Yo no estoy debatiendo, yo no estoy argumentando si es que será bueno o no, si es que se les deberá dar oportunidades o no. Lo único que estoy haciendo es atacar a un grupo de personas o a una persona. Es como el bullying que le hacen a los peruanos. Sí. Pero eso no debe confundirse con el argumento de autoridad. Digamos, si yo estoy discutiendo con un doctor sobre medidas del coronavirus, yo le tengo que hacer obviamente caso a él, porque yo como docente, yo no tengo todos los conocimientos que él tiene en cuanto a medicina. Y si él me viese diciéndoles a ustedes que para curarse del coronavirus usted tiene que tomar leche con miel, él sí me pudiese mandar a callar porque yo no tengo ninguna autoridad para hablar sobre eso. Entonces, no confundir cuándo es falacia y cuándo es argumento. ¿Cuándo es argumento? Cuando una persona es experta en el dominio del tema.
Cuando en salud está hablando un médico, cuando en educación está hablando un profesor. Y cuando es la falacia ad hominem, cuando una persona simplemente se le agrede o se le ataca sin tener que debatir su argumento. La circunstancial, de igual forma, se ataca a la persona, pero no se le ataca de forma directa, sino se deja ver que su razonamiento o su decisión está condicionada por algo. Digamos, yo no puedo hablar mal de Galomiño porque yo soy un profesor de esa escuela y a mí me pagan. Si hablo mal de esa escuela, a mí me votan. Entonces yo no puedo dar, digamos, o me pueden decir, usted no puede dar una crítica real porque usted está condicionado. O de igual forma, están hablando sobre fútbol un hincha del Barcelona con una persona X. Yo le pudiera decir, tú no puedes opinar sobre el mejor equipo de fútbol porque tú estás condicionado porque tu equipo es del Barcelona. Entonces siempre lo vas a querer ver como el mejor y siempre vas a tapar los errores. Señor Murillo, un ejemplo de circunstancial. No se me viene a la mente ahorita, Lise. Paul, creo que me ibas a decir algo. Lise, ¿puedo dar yo el ejemplo de circunstancial? Dime. Matías, no puedes hablar mal del colegio porque eres el presidente. Ya supéralo, oye, ya te ganó, ya. Yo ni siquiera me lancé. Por eso, ni la Monse ni la Ingrid ya no dicen nada y tú sigues protestando. Y ellos son los que primerito atacan. Porque no nos dejan decir, nomás dicen. Sí. Sí, yo también estoy esperando a mis compus, pero nada, ya, ¿qué vamos a hacer? Listen, yo sí que hagan la película a través de Listen, ya no es culpa, Listen, si yo justo empiezo a trabajar y me cortan las clases. Listo. La siguiente falacia es cuando una persona ofrece un argumento para tratar de generar más sentimiento que un argumento como tal. En este caso, la persona no está pidiendo un aumento porque haya mejorado su capacidad de trabajo, porque esté trabajando más, sino lo único que argumenta es que se encuentra en una situación delicada, entonces por eso se le debería dar un aumento. Y con esta falacia tendrá bastante cuidado, porque es la que más se ocupa en sus lindas relaciones tóxicas que tiene con sus parejas. No se busca el continuar con una relación porque realmente se tenga motivos o se tenga argumentos para seguir con esa relación, sino es simplemente, claro, ándate con esa, ándate con ese, como ella sí le quieres. Estoy embarazado. Pero eres hombre. Me hablaba, Listen. Entonces, tenga mucho cuidado con este tipo de falacia. Como les digo, es muy común, es muy utilizada por las personas que son chantajistas a nivel emocional para continuar con una relación que usted tal vez ya no quiere. Entonces, se apela en ese sentido en el cual a ustedes le hacen sentir mal, a ustedes le hacen quedar como el culpable, y lo que se hace para evitar esa sensación es que usted continúa o hace algo que no quiere. En este caso, de igual forma. Imagínense que en este caso la persona era un muy mal empleado. El jefe, ¿cómo le va a despedir? Si le despide, se queda con el resentimiento, con el cargo en la conciencia de que votó a una persona que necesitaba dinero para la operación de su hijo. Entonces, ahí no se ofrece ningún argumento por el cual esta persona se debe ganar más dinero, sino simplemente el apelar a las emociones. Un ejemplo. Michelle. Lisette, un ejemplo. Todo lo que quedó ahí, las cáscaras, las chamisas. Un ejemplo para eso. O sea, como para chantajear a alguien sería como echarle la culpa de lo que me está pasando, es culpa de él, y yo quedar bien. ¿Pero cómo? Eso sería un ejemplo. Podría, por ejemplo, en una situación en la que, digamos, alguien me lastima a mí, pero yo le estoy lastimando peor. Entonces yo diría que por culpa de él me está yendo mal, que por culpa de él me he bajado en notas y cosas así, pero en realidad es mi culpa por yo dejarme afectar por eso. Creo que es, no, sí. Matías, un ejemplo. Dice, sino que se limita a suplicar compasión hacia otra persona. O sea, yo doy mi punto de vista
para poder lograr que la otra persona no salga afectada. ¿Así? Básicamente, Matías, si me dejas me mato. Es algo así. ¿Les han dicho alguna vez eso? No, me han dicho todo lo contrario, sí. Si me dejas nazco. No tan literalmente así. Ya, entonces eso básicamente es manipulación en cuanto a los sentimientos para usted hacerle sentir culpable, más no ofrecer una respuesta como tal, un argumento como tal. La otra falacia es el llamado al pueblo, las populum, es decir, porque simplemente el resto de las personas lo hacen o porque es común, debe ser correcto. Digamos, la falacia con la cual se mantienen las corridas taurinas. Las corridas taurinas es una tradición y por eso se debe mantener. Sí, pero la esclavitud también era una tradición y ya se abolió. El hecho de que la mujer no tenga derechos también era una tradición y ya se abolió. No porque la mayoría crea, significa que es correcto. En este caso, usted debe haber visto los cientos de memes que salió sobre el coronavirus. No porque las personas o la mayoría de personas crean que el COVID-19 es una conspiración del gobierno chino, del gobierno estadounidense, significa que sea verdad. Otro ejemplo, Fernanda. Falacia ad populum. A ver, por ejemplo, si un producto sale a la moda, todos usan, o sea, yo también tengo que usarlo, algo así. Ya, muy bien. Un ejemplo, les doy una pista. A todos los bebés les ponen algo para evitar cierto mal. La pulsera roja, dice, en la mano derecha, algo así. Para evitar el mal de ojo. No porque todas las personas lo hagan significa que está bien. La mano de Fátima. La falacia de apelación de la autoridad es cuando simplemente busco una persona famosa para argumentar mis ideas. Y esto es algo que usted sufre mucho en YouTube, que son las nuevas campañas de marketing. Digamos, usted sigue a Juanito X, que tiene 1 millón de suscriptores, ahí le mandan los teléfonos iPhone, Samsung y todas las marcas. Entonces, como usted dice, como esta persona que tiene 1 millón de suscriptores me está diciendo que este teléfono es el mejor del mundo, entonces debe serlo. Y yo puedo decir eso. Yo tengo Huawei porque Juanito X dijo que es el mejor teléfono del mundo. Pero si nos ponemos a ver la vida de Juanito X, no vemos que no maneja ni teléfonos, que no es experto en telefonía. Es simplemente una persona con cámara que tiene cientos de suscriptores. O de igual forma, menciono como el presidente de la República dijo que la cuarentena se extiende, entonces se debería hacer X o Y cosa. Entonces, es simplemente me baso en la popularidad de alguien para causar un impacto. De igual ejemplo sería porque lo dijo Eminem, porque lo dijo X cantante, porque lo dijo Maluma, entonces debe ser cierto. O porque ocupa Maluma este producto, entonces debe ser bueno. Realmente no es así. Dicen eso no es mucho de las técnicas de marketing que siempre ponen a un famoso promocionando algún producto. Sí, y ahí usted está tratando de que eBay o Amazon le envíe esos lindos productos. La siguiente falacia es la de ignorancia. No porque signifique que no pueda probar algo, significa que sea lo contrario. Aquí un ejemplo muy práctico. No porque no se pueda probar la existencia de Dios, significa que no existe. O al revés. No porque no se pueda probar que Dios no existe, significa que exista. En este caso, no porque una persona no tenga pruebas que justifique su inocencia, le hace inmediatamente culpable. Entonces, no porque desconozca algo, se convierte en realidad. Dicen. Dime. De ahí es lo de es inocente hasta probar lo contrario. ¿Qué? Pues si de ahí sale lo de es inocente hasta probar lo contrario. ¿Qué? Nada, dicen. Qué bueno. Perdón, chicos, es que, bueno, en esta vez sí te escuché súper cortado, no te entendí nada del mensaje. Ya dentro de las últimas, para irnos al almuerzo, en cuanto al petito principi, este principio busca un intento de demostrar que cierta afirmación es
verdad en cuanto a su conclusión. Es decir, para mi conclusión ocupo las mismas premisas, no llego a ningún análisis. Yo menciono, Dios existe porque es perfecto. ¿Y cómo sé que existe? Porque es perfecto o porque existe. No ofrezco ningún argumento, no ofrezco ninguna conclusión a mi razonamiento. Simplemente mis propias premisas alimentan mi conclusión y mi conclusión son alimentadas por mis premisas. Y esto es lo que se ocupa mucho en investigación científica. Usted cuando ya esté haciendo su linda tesis en la universidad, cuando se gradúe de la carrera que le gusta, usted se va a acordar de esto y acuérdese que muchos autores se citan ellos mismos. Digamos, yo estoy haciendo mi maestría y para conseguir datos rápidos, yo me voy a citar todo lo que hice en la tesis de pregrado. Entonces, esa persona se sigue citando a sí mismo y no llega a ninguna conclusión porque sus datos están en bucle con su conclusión. La conclusión genera premisas, la premisas genera conclusión, entonces no se llega a nada. Por último, para quedarnos hasta ahí, porque ya no vamos a alcanzar a ver las tres que nos falta, nos quedamos con causa falsa en cuanto a lo que nosotros no debemos adelantarnos a sugerir la posible causa a X evento determinado. Y esto es algo que lamentablemente a nivel ciencia es verdad. El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. A nivel científico esto no se ha comprobado. Todos sabemos que, por decirlo entre comillas, a nivel lógico, es obvio que da cáncer de pulmón, cáncer de boca, pero no hay los suficientes casos como para comprobar eso. Hay personas que han pasado fumando toda su vida y no llegan a tener ni siquiera problemas respiratorios. Hay personas que siendo fumadores pasivos, en cambio llegan a desarrollar graves problemas de respiración. Entonces, en ese limbo se ubica esta causa falsa. Dime. O sea, sí, por decir, si toda la vida ha pasado fumando y ahorita que ya está, por decir, viejito, no pasa, o sea, todavía no tiene alguna enfermedad, puede pasar después. Según la evidencia científica, no, porque no hay la suficiente evidencia como para relacionar que cause cáncer de pulmón. Específicamente cáncer de pulmón, todavía no hay esa evidencia. Que causa deterioro en la salud, de eso sí hay y sí lo hace. Pero de ahí que llega a desarrollar cáncer de pulmón, como les digo, no hay la suficiente evidencia. Yo por un caso, por dos, no puedo generalizar. De igual forma, si yo tengo 1 millón de fumadores y solo a 10 personas les dio cáncer, lo más lógico es pensar que estas personas no desarrollaron cáncer porque fumaron, sino pudo haber sido por otras causas. Hasta ahí, chicos. ¿Cuál va a ser su lindo trabajo? Aparte del de mate o qué están haciendo, no sé si es que será inglés o bueno, lo que estén haciendo. Usted va a tener las diapositivas, mejor dicho, ya están subidas las diapositivas a plataforma. Usted me va a buscar 2 ejemplos de cada una de las falacias que analizamos. Llegaríamos solo únicamente hasta la causa falsa. ¿Alguna duda? Dice, las notas del anterior nivel ya están subidas. ¿Qué?